Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Como cada semana nos reencontramos en Tesis de Salud, todavía desde casa, cuidándonos juntos. Pero muy de a poquito el mundo se va reabriendo y nos encontramos ante una nueva normalidad. Y claro, surgen muchísimas preguntas, muchos interrogantes, mucha incertidumbre. Y aquí estamos nosotros, de la mano de los mejores profesionales para intentar responder todas esas preguntas. Te proponemos entonces acompañarnos en esta media hora de Tesis de Salud que empieza de esta manera. Se viene el frío y todos nos preguntamos si la situación se puede agravar. La doctora Valeria Elaj es directora médica nacional de Ospedic y queremos preguntarte, Valeria, si el frío nos afecta y de qué manera en el medio de una pandemia. Hoy vamos a hablar sobre un tema de temporada, los primeros fríos que llegaron en medio de una pandemia. Hay que prestarle especial atención porque las enfermedades respiratorias representan la principal causa de internación y consulta médica. Existen varias afecciones respiratorias que pueden desarrollarse durante los meses más fríos, siendo los más frecuentes los resfríos, la gripe y los bronquiolitis. En esta época del año es necesario prevenir las enfermedades, en especial en bebés, embarazadas y adultos mayores, ya que son las personas más vulnerables a este tipo de afecciones. La mayoría de las enfermedades invernales son causadas por virus y los cuidados deben extremarse porque al ser respiratorias son de fácil contagio entre las personas. Los virus se transmiten de una persona a otra por el contacto directo con las manos contaminadas con secreciones nasales o a través de las gotitas aerotransportadas que se generan al toser, estornudar o hablar por aquellas personas que presentan el virus. El resfrío es una infección viral cuya duración es de 3 a 5 días y provoca síntomas leves como congestión o secreción nasal, tos, estornudos, dolor de garganta, fiebre baja y dolores de cabeza. La gripe también es una enfermedad viral respiratoria muy contagiosa. Por lo general, la mayoría de los afectados se recupera en 1 o 2 semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico. Los síntomas son similares al resfrío, pero más intensos, con dolor muscular, fatiga y fiebre alta. Sin embargo, pueden ocasionar graves complicaciones en la población vulnerable. Otra de las enfermedades comunes en el invierno es la bronquiolitis, que afecta principalmente a los más pequeños, en especial a los bebés menores de 6 meses, y expresa una inflamación aguda de las vías aéreas inferiores de los bronquiolos. Es importante acudir al médico cuando los síntomas de los bebés se agravan. La tos es persistente, el bebé tiene dificultad para respirar, se escuchan silbidos o ruidos en el pecho, cuando la respiración es agitada, rápida, si tiene somnolencia, decaimiento, si presenta labios o las puntas de los dedos azulados. Y considerando el COVID-19, también es una infección respiratoria causada por un virus, el nuevo coronavirus, que puede generar desde afecciones respiratorias leves como un resfrío hasta enfermedades más graves. El periodo de incubación de esta enfermedad suele ser alrededor de 5 o 6 días y la enfermedad durar 14 días. Los síntomas más comunes son fiebre, tos, cansancio y dificultad para respirar. Algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolor de garganta o pérdida completa del olfato y alteraciones en el gusto. Estos síntomas suelen ser en general leves y aparecer de forma gradual. El virus puede afectar a cualquier persona, pero los mayores y aquellos que padecen afecciones médicas subyacentes como la hipertensión, problemas cardíacos, pulmonares, diabetes, cáncer, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Y como siempre en Tesis queremos reservar también nuestro espacio a los adultos mayores que son el grupo más vulnerable, ¿no? Quizá en esta pandemia. Silvina Guala es médica clínica, especialista en gerontología. Silvina, queremos saber cómo afecta emocionalmente todo esto que está pasando a los adultos mayores.
Emocionalmente impacta en forma muy negativa este aislamiento social que estamos viviendo en el adulto mayor, ¿no? En esta tercera y cuarta edad. Hoy consideramos cuarta edad después de los 80 años, porque hay mucha gente etaria después de los 80 años y que tiene muy buena calidad de vida. Entonces, claro, hay que pensar que uno como geriatra, como gerontólogo, en el consultorio, uno lo estimula para que vaya un kinesiólogo, para que vaya a un taller de memoria, para que realice un taller de cocina. Es una población hoy activa. De hecho, van muchas excursiones, a clubes sociales, en las cuales tienen actividades donde juegan a las cartas, al dominó, al buraco. Entonces, realmente hoy se encuentran aislados en esta situación. Por eso que, claro, se sienten solos, la soledad, sienten que están afectivamente todos sus familiares, tampoco muchas veces los pueden ir a visitar. Entonces hay que se la pasan en la cama, no tienen ganas de cambiarse. Otro factor importante es que quizás están todo el día mirando la televisión y eso es un factor negativo, ¿no? Donde están y están. Y claro, los inquietan, los ponen más nerviosos, los ponen más ansiosos. Entonces, bueno, tenemos que ayudar y trabajar mucho con el adulto mayor en este momento. Uno tiene que estimularlo a que igual haga trabajos de cognición. Por ejemplo, a mis pacientes le mandamos, por ejemplo, por vía WhatsApp o por vía, hoy manejan las redes ellos también, entonces les mandamos, por ejemplo, sopas de letra. Es decir, uno tiene que tratar de que este tiempo socialmente poder ayudarlos, no aislarlo, porque ya de por sí es una población donde se siente muy vulnerable. Entonces, bueno, o se va a acostar o va a mirar la tele, no tiene otro contexto, otra relación social. Así que bueno, es muy importante apoyarlo desde la familia, apoyarlo desde el consorcio, si viene un departamento, desde los vecinos. Es pero muy importante hasta el teléfono, o sea, poder tener una charla telefónica, poder hablar con ellos, estimularlos a que realicen alguna tarea, o que tejan, o que cocinen. Yo creo que ese es el punto más importante. ¿Y cómo podemos ayudar nosotros, los familiares, a que los adultos mayores pasen por esta situación lo mejor posible? Hoy herramientas, y mira, hay que pensar que como hablábamos al principio, impacta en forma negativa, ¿no? Porque imagínate, antes iban a un kinesiólogo, como te decía, es una población activa, antes iba un masajista, antes iba un club. Bueno, ¿cómo hacemos para reemplazar todo esto? La verdad que es complicado. La familia, los amigos, tenemos un rol muy importante. No te olvides que los amigos ya muchos no están, entonces también tiene un impacto negativo. Entonces somos los familiares, los hijos, los nietos, los parientes, los que tenemos que estar detrás de ello. Hoy el adulto mayor maneja la tecnología en la gran mayoría. Entonces vamos a hacer una división con aquellos que manejan la tecnología, que manejan el Facebook, manejan el Messenger, capaz que no tanto el Instagram, pero el correo electrónico, el WhatsApp. Es estimularlos, es mandarle videos, es tratar de estar contándole cosas positivas, es hacer videollamadas, verlos a través de videollamarlas, enseñarle, mira abuela, podés hacer así, porque al principio no entienden nada, pero después aprenden, porque tienen una gran capacidad de aprender también. Entonces uno puede estar cerca de ese lado, o sea, si tiene una ventana, pasar, saludarla, que te vea, que se sienta que está bien, llevarle su comida y dejársela en la puerta, que te esté viendo. Si estás sano, ¿sí? Y no tenés problema, podés compartir un té, ir un ratito, aunque sea una vez a la semana, manteniendo distancia, con el barbijo puesto, lavándote las manos al entrar, dejando los zapatos afuera en el hall, ¿sí? Tratar de quitarte la ropa si tenés algún balcón. Yo digo, ahora en el invierno va a ser más fácil, porque si tenemos un tapado, con quitar el tapado ya está, ese es el exterior nuestro. Podemos compartir un tecito, compartir algo corto, pero podemos compartirlos, porque esto se va a hacer largo y esto va a afectar muy negativamente al adulto mayor en su motricidad, en su cognición. Entonces tenemos que tratar de estar cerca. Yo, por ejemplo, a los pacientes les envío sopa de letras, juegos a través de los WhatsApp, a través de los mails, es decir, para que se mantengan activos en su cognición. Eso hace que digan, bueno, sé que lo tengo que mandar, y si sé que lo tengo que mandar, bueno, tengo como una obligación, comprarle lana,
que teja, estimulalos, que cosan, que vuelvan a coser, porque muchos habitualmente cosían. Ahí tenemos el problema de la vista. Entonces, bueno, uno va a cocinar, mira, abuela, me haces esto, que lo voy a pasar a retirar, entonces me pongo un par de guantes y lo retiro. Entonces hoy tenemos armas para estar cerca del adulto mayor. Aquel que no maneja la tecnología, a través del teléfono, llámalo por teléfono, hablale. Si lo llamabas una vez, hacelo 3 veces. Pónganse, si son varios hijos, pónganse en diferentes horarios, pero traten de estar presentes durante todos los días, por lo menos 3 veces al día. Creo que es la herramienta más importante, estar cerca. Y ya sea por el miedo, por el encierro, por la incertidumbre, la salud psicológica, la salud mental de todos se ve afectada en este contexto. Jorge Catelli es psicoanalista y Jorge, queremos preguntarte cuáles son las mayores preocupaciones de la gente en medio de esta pandemia. Bueno, las principales preocupaciones psicológicas en este contexto de pandemia son varias. Varias y que están vinculadas además con el aislamiento social necesario, yo diría más que obligatorio, necesario para la prevención en este contexto. El primero tiene que ver con el contexto mismo de aislamiento. El ser humano es un ser eminentemente social, se constituye en relación con un otro desde su mismo nacimiento, a condición de su prematuración, a diferencia del resto de los animales, y su dependencia, esa indefensión, necesita permanentemente desde su nacimiento la presencia del otro, lo cual lo hace desde esta perspectiva un ser en lazo social, en el mejor de los casos. Esto quiere decir que hay algo de una privación respecto de la presencia del otro que guarda una relación muy directa con el riesgo que trae el aislamiento de, en principio, cierta depresión. Y fundamentalmente esto, conocido normalmente con el nombre popularizado como depresión, tiene que ver con el deshacimiento de los objetos, el deshacimiento de los vínculos, el deshacimiento con respecto a los lazos con los otros y con las cosas. Y esto implica un potencial retraimiento hacia el sujeto. Estas son generalizaciones, por supuesto, pero en principio preocupaciones que habrá que ver caso por caso, de qué modo esta situación afecta y de qué modo se manifiesta en cada uno. Creo que hay 2 puntas desde el punto de vista etario que son las más comprometidas, ya sea por los niños, por otro lado en relación con los adultos mayores que tienden a un mayor aislamiento o a un riesgo mayor en términos de aislamiento cuando pierden el contacto con los otros y con sus objetos y con sus actividades, que en este sentido representan un grave riesgo para incluso aquellos que tienen algún tipo de déficit neurológico o de comienzo de algún tipo de afección neurológica o senilidad, es aún más preocupante. Pero también así en las edades medias de la adultez es de una enorme exigencia adaptativa, con lo cual tenemos varios puntos dentro de estos riesgos, por lo cual es muy importante intentar sostener el contacto por todas las vías que hoy contamos desde el punto de vista de la tecnología para evitar el corte absoluto del lazo social y del contacto con los otros. Ahora, tratando de tener una mirada no tan pesimista, ¿toda esta situación nos podrá dejar algo positivo? Habría otra categoría de análisis para pensar en relación a las preocupaciones psicológicas que podrían
estar en juego con el aislamiento social obligatorio. Yo hace un momento decía necesario más que obligatorio, por una cuestión de prevención en relación a esta pandemia, y que tiene que ver con el modo en que el sujeto se contacta con el otro. Creo que hay un riesgo también de estigmatización, de temor al otro, de quedar en un sentido cuidándose del otro, donde el otro es un potencial portador. Esto me parece que es un riesgo en un sentido, por muchas razones, riesgoso hasta no solo desde lo subjetivo, desde lo individual, sino desde lo social. Y creo que el gran desafío y la pregunta en estas circunstancias es poder pensar cómo pasar de cuidarse del otro a cómo cuidarse con los otros. Como un modo de pensar algo del lazo con el otro, este lazo constitutivo, como un elemento central en el ser humano a ser cuidado. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Y por supuesto, como siempre, está con nosotros el doctor Marcelo Alac, médico cardiólogo. Y queríamos justamente, Marcelo, consultarte sobre el rol de los médicos de tu especialidad en este contexto de pandemia. ¿Cuál es el enfoque que tienen que tener los cardiólogos? Bueno, sí, esta pregunta puede ser encaminada desde varios puntos de vista, ¿no? A ver, primero recordemos dónde estamos parados. A ver, los primeros reportes de la enfermedad del COVID-19 se empezaron a conocer hacia fines del año pasado. Recuerdo muy bien que en épocas de fiesta estábamos viendo todo esto que venía ocurriendo en una zona en especial del planeta, empezaban a aparecer los primeros casos. Hacia fin de año, primeros días de este año, se hizo el primer reporte de la Organización Mundial de la Salud. El reconocimiento de la estructura del virus se produjo recién el 19 de febrero y el 11 de marzo se declaró la pandemia de COVID-19. Quiero recordarles que cuando uno habla de pandemia no estamos solamente hablando de la diseminación del virus a nivel mundial en muchos países, porque eso sería lo que instintivamente todos responderíamos si uno pregunta qué es para usted una pandemia. Esto está asociado al concepto indisoluble de que una pandemia además es aquella enfermedad en la que hay un compromiso de la inmunidad de la sociedad no está preparada. Pero la presencia de la pandemia de COVID-19 trajo también aparejado una serie de aspectos vinculados a la resiliencia de las sociedades, de las familias, de los cuerpos de trabajo. Es decir, hubo muchas consecuencias directas e indirectas que, bueno, en nuestro caso tienen que ver con qué es lo que hacemos con nuestros pacientes de COVID-19, cómo se rediseñan los servicios de atención. Y por otro lado, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros los cardiólogos dentro de los servicios, ¿no?, de cardiología? Ustedes saben bien que muchas veces nos hemos referido a cuáles son los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular y siempre hablamos de las 4 patas de esta mesa que está constituida por la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, la hiperlipidemia, es decir, el colesterol alto. A esto también se le asocia el estrés, el sedentarismo, la obesidad, muchas circunstancias que hacen que la enfermedad cardiovascular tenga una alta penetración. Pero cuidado, siempre que hablamos de todos estos factores de riesgo, también podemos asociar, por ejemplo, a la edad, ¿no? Siempre que hablamos de estos factores de riesgo, no se genera un inmunocompromiso a partir de la presencia de estos factores de riesgo, pero sí indudablemente hay factores que comprometen o desregulan la inmunocompetitividad, es decir, la persona ya no responde de la misma manera frente a determinadas circunstancias. Y agreguémosle como último punto interesante a considerar que muchos episodios de insuficiencia cardíaca, cardiomiopatías, de alguna manera lo que hacen es comprometer la reserva muscular del aparato cardiovascular para hacer frente a cualquier respuesta fisiológica ante una infección viral, ¿no? Hay algo interesante para remarcar, que el COVID-19 ha demostrado que puede tener manifestaciones cardiovasculares aún por aclarar. Hay reportes donde muestran que pacientes con síndromes coronarios agudos se presentaron de esta manera a una guardia y después se reconoció la presencia de un COVID-19 en la presentación. Todo esto todavía
les pido que lo tomen con el debido respeto que tiene. Todavía no está confirmado que esto sea una regla que estamos viendo. Hay muchos pacientes también que se presentan, un quinto de estos pacientes que se pueden presentar con arritmias. En algún momento se habló también de la posibilidad de que haya un fenómeno vasculítico, es decir, una coagulación intravascular diseminada. Yo diría que como conceptos generales es muy importante comprender que todos los procedimientos de urgencia, llámense cirugía de bypass, angioplastías, cualquier circunstancia que tiene que ver con la colocación de un dispositivo intravascular, tiene que ser realizado. Hace algún tiempo comentábamos los resultados que se ha visto en Hong Kong, donde hay una demora en la presentación de los infartos. Reportes de la Sociedad Española de Cardiología mostraban que han disminuido aproximadamente a la mitad los procedimientos diagnósticos angiográficos, los cateterismos, para que usted me siga en la idea, las angioplastías disminuyeron un 50%, el arreglo de cuestiones estructurales del corazón ha disminuido en 80%, la presentación de los infartos, escúcheme bien, la presentación de los infartos disminuyeron un 40%, llegan menos a las guardias. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Posiblemente tenga que ver con este grado de cautela, de temor que tiene la gente y que consulta en forma muy tardía. Y hoy nos acompaña Cecilia Bastón, médica pediatra, para hablar de la lactancia en tiempos de pandemia. Doctora, ¿qué tengo que hacer si estoy en periodo de amamantamiento? Bueno, en estos tiempos de pandemia, de coronavirus, una de las preguntas más frecuentes de las madres es qué hacer durante la lactancia, si hay riesgo de transmitirla, contagian a sus bebés, si pueden amamantar. Bueno, hasta el momento no hay evidencia que el virus se transmita a través de la leche materna, con lo cual no hay contraindicación para amamantar. Las recomendaciones por seguridad son las medidas de higiene, el lavado adecuado de las manos, tratar de hacerlo en ambientes higiénicos. Si la mamá tiene algún síntoma respiratorio, que utilice tapaboca o barbijo para estar en íntimo contacto con su bebé. En el caso que la madre sea una paciente con coronavirus o con síntomas de sospecha, ¿se contraindica la lactancia? Bueno, en este caso, de vuelta, no hay una contraindicación porque no hay evidencia de transmisión del virus a través de la leche materna. Sí, digamos, lo que se recomienda es el correcto lavado de manos, la colocación de un barbijo que cubra bien la zona de la nariz, boca y mentón, que la mamá se higienice la parte del pecho, sobre todo el pezón y la areola, con jabón neutro y agua, y que haya un cuidador sano que también tenga todas las medidas de protección para asistirla con su bebé y así poder amamantar. También se recomienda que lo haga por fuera de la zona de la cama para evitar contaminación en las zonas donde ella estuvo apoyada. Y la otra opción es si esa mujer no está en condiciones clínicas de dar el pecho, de amamantar, no se encuentra bien, una estrategia es extracción de la leche humana a través de una bomba o sacaleche que sea individualizado para cada mujer y un cuidador sano, en el caso de una institución puede ser la enfermera, le administraría la leche materna a través del biberón. Todos los utensilios que se utilicen para la extracción de leche deben ser limpiados y esterilizados adecuadamente y solo personalizados con ese paciente, con esa persona. En relación en esta época de cuarentena, ¿qué hacer con los niños más grandes y sostener la lactancia? Aquellos que ya tienen otro tipo de alimentación, si hay que interrumpirla por el temor a contagiarlos. Bueno, en realidad la leche materna no solo sirve como vía para nutrición, también le pasa defensas al niño, le favorece para su neurodesarrollo, con lo cual recomendamos mantener y sostener la lactancia materna hasta los 2 años o más, o hasta que la mamá y el niño quieran y lo puedan hacer, con una alimentación acorde a cada etapa y la introducción de alimentos propios de cada periodo de la vida. ¿Hay riesgo de transmitir el COVID-19 a través de la leche materna? Bueno, nuestra recomendación es que la madre amamante, que la lactancia materna no transmite el virus.
Por el contrario, le fortalece el sistema de defensas con una adecuada manera de higienizarse. En el caso de tener síntomas, la colocación del barbijo, como dijimos, tener la ayuda de un cuidador sano, idealmente para ayudar a sostener al bebé, con todas las medidas necesarias. La leche materna sigue siendo el alimento ideal para nutrir al bebé, al niño y también para reforzar su sistema de defensa. Y de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar del otro lado y nos reencontramos la próxima semana, como siempre, para seguir cuidándonos juntos con Tesis de Salud.